El último eco del patrón. 3 llamadas. Un final inevitable. Revive los minutos finales de Pablo Escobar Gaviria como nunca antes. Acorralado y sin salida, el capo más buscado de la historia toma su teléfono por última vez. El teléfono, un aparato de marcación gris y pesado, era su cetro, su confesionario y su salvación. La casa, de 2 pisos y ladrillo desnudo, respiraba abandono. Solo él y su guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, se movían en la penumbra cargada de presagios. Pablo llevaba una camisa de cuadros empapada de sudor y nicotina, y el auricular parecía una extensión natural de su mano. La ventana, cubierta por una cortina polvorienta, era el único portal al mundo exterior, y tras ella, el rumor de las camionetas y las botas militares crecía como una marea oscura. El primer objetivo de Pablo no fue el perdón, sino la legitimidad. Necesitaba que el presidente de la República, a quien solo había conocido a través de notas de prensa y amenazas cruzadas, escuchara su versión de la historia, la versión del hombre que se había enfrentado al Estado y había ganado, a un costo terrible. Pablo marcó un número secreto, una línea encriptada que había guardado para la negociación final, una que sabía que aún estaba siendo monitoreada. En Bogotá, en el corazón institucional, la llamada irrumpió como un rayo en una tarde tranquila. El general de la policía que supervisaba la intercepción palideció. El presidente, un hombre marcado por la presión y el insomnio, tomó la línea con una cautela helada, la voz baja y tensa. Señor presidente, la voz de Pablo, áspera y cansada, retumbó a través del aparato. Era la voz de alguien que había perdido todo, menos la soberbia. No lo llamo a negociar, eso se acabó. Lo llamo para que sepa, de hombre a hombre, que este es el fin. Pero que su país recuerde que fui yo, el hijo de la campesina, quien desnudó la hipocresía de sus élites. El presidente, aunque paralizado por la incredulidad, encontró su voz, cortante como el cristal roto. Usted no es un libertador, Escobar. Usted es un asesino. Cientos de familias lloran por usted. Y yo lloro por las mías, replicó Pablo, un matiz de dolor genuino que se disolvió rápidamente en cinismo. Ustedes me ofrecieron una rendición humillante. Yo les ofrezco la verdad, no me rendí, me acorralaron. Pero antes de irme, el país debe saber que la lista de mis enemigos no se acaba con mi muerte. Están dentro de sus ministerios, presidente. Y ellos son peores que yo, porque tienen bandera y corbata. La conversación fue breve, intensa, una descarga eléctrica de reproches históricos. Pablo colgó primero, dejando al presidente en un silencio aturdidor. El mensaje no era de arrepentimiento, sino de advertencia, una profecía oscura lanzada al vacío antes de su caída. Elías, el narrador, sintió que el tiempo se aceleraba. El Limón, nervioso, movía la cortina milímetros. «Patrón, se están acercando». «Los escucho». El segundo acto de Pablo fue la justificación ante el juicio popular. Necesitaba llegar a la prensa, al micrófono que amplificaría su leyenda más allá de las balas. Marcó el número de la cabina telefónica de un periodista radial clave, Julio César Trujillo, un hombre que se había mantenido escéptico ante la versión oficial del Estado. Trujillo estaba en su redacción en Bogotá, preparando su editorial nocturna, cuando el teléfono de la cabina sonó. Un sonido estridente que ignoró varias veces. Finalmente contestó, con fastidio profesional. «Julio César, soy Pablo». El periodista se quedó inmóvil, el lápiz cayendo sobre la mesa. El nombre flotó en el aire, una presencia tóxica. «¿Por qué me llama, Escobar? ¿Para amenazarme?», preguntó Trujillo, la voz forzada a la calma. «No, no hay tiempo para amenazas. Lo llamo para que escriba mi epitafio. Quiero que la gente sepa que la guerra del cartel no era solo por la coca, era por la dignidad. Ellos no me dejaban entrar a sus clubes, a sus mesas, a sus partidos. Me ofrecieron ser un rico campesino, pero no un hombre de poder. Y si no me dejaban pasar por la puerta principal, yo volé el muro entero». Trujillo, con el instinto del reportero en un momento histórico, activó la grabadora discretamente. «Usted mató a niños en un avión, Escobar. Eso no es dignidad».
Fueron daños colaterales, dijo Pablo. La frialdad en la voz era más aterradora que cualquier grito. Daños colaterales de una guerra que ellos empezaron con su desprecio. Dígales que si me matan hoy, será la victoria del Estado, sí, pero no la paz. Es solo el principio. Los narcos somos como la maleza. Nos cortan en la superficie y crecemos más fuertes bajo tierra. Y yo he dejado la semilla. Esta vez el corte de la llamada fue abrupto. La tensión en la casa se hizo insoportable. El limón jadeaba. Están en la esquina. Patrón, se están moviendo. Pablo, ajeno al pánico, tomó un tercer aliento. El último acto de su drama era la intimidad. Necesitaba hablar con la única persona que había estado a su lado en el ascenso y ahora en la caída. Su madre, Hermilda Gaviria. Marcó la línea con una precisión casi ritual. La conversación con Hermilda fue en un código de afecto y resignación, totalmente ajeno a la violencia que lo rodeaba. Le habló de una deuda, de un terreno, de la necesidad de que sus hijos crecieran lejos del nombre. «Mamá, soy un buen hijo», susurró Pablo, y por primera vez, el tono quebró. Era la voz de un niño acorralado. «Lo hice por ustedes, por la familia». «Lo sé, mijo, lo sé». La voz de Hermilda, vieja y gastada, era el único bálsamo. «Dios te perdonará». Pero mientras hablaba, un sonido metálico y rítmico se coló por el auricular. Clac, clac, clac. Los soldados del bloque de búsqueda habían roto la cerca. El limón, con los ojos desorbitados, gritó: «¡Patrón, la pared! ¡Suba al techo!». Pablo colgó el teléfono, pero no se movió de la silla de madera. Sus ojos miraron la oscuridad del auricular, como si aún pudiera ver las caras de quienes le habían escuchado. En esos 3 minutos de llamadas había condensado su vida: el desprecio por el poder, la justificación de la maldad, el amor por la familia. Era un testamento cargado de arrogancia, pero era su verdad. Una ráfaga de fusil destrozó la ventana, y el sonido del cristal explotando fue el detonante del final. El limón disparó su subametralladora frenéticamente hacia la puerta, mientras Pablo se levantaba, con una pistola en la mano. La instrucción era clara: salir por el techo, la última vía de escape. Subió corriendo las escaleras de madera, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies, un sonido amplificado por la adrenalina. La escotilla al techo era estrecha. El limón lo empujó por delante, cubriendo su ascenso. «¡Rápido, patrón! ¡Corra!». Pablo salió al sol hiriente del mediodía. El techo era plano, lleno de antenas de televisión oxidadas y ropa tendida olvidada. Abajo, el griterío de los soldados y el sonido de las patadas en la puerta se mezclaban en un caos ensordecedor. El bloque de búsqueda había llegado. Vio una pared baja que separaba el techo de la casa contigua. «Solo unos metros. ¡Ahí viene el patrón!», gritó una voz desde el suelo. Corrió. Era un hombre pesado. Su cuerpo se había vuelto lento y blando por años de encierro autoimpuesto y paranoia. Dio un salto torpe sobre la pared, aterrizando con un golpe que le sacó el aire. En ese instante, la figura de El Limón apareció en la escotilla, disparando una ráfaga final de desesperación. Desde el ángulo opuesto, desde el techo de la casa vecina, un francotirador no identificado disparó. El sonido fue un latigazo seco y único, seguido de un grito ahogado. El limón cayó, su cuerpo rodando pesadamente hacia el borde del techo. Pablo, ahora completamente solo, escuchó el silencio repentino de los fusiles. Era un silencio que lo rodeaba, denso y profundo. Trató de correr de nuevo, pero un dolor agudo, una punzada fría, lo detuvo. Se tocó el muslo. La sangre caliente y espesa empapaba su pantalón. Miró hacia la calle. Los rostros, cubiertos de sudor y polvo, lo miraban desde abajo. No eran caras de odio, sino de cumplimiento. Había llegado el final de la cacería. Pablo alzó la pistola con un último y desesperado gesto, apuntando al vacío. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el segundo disparo resonó, certero y final, impactando detrás de su oreja. El eco del tiro se perdió en el calor sofocante de la tarde. El cuerpo de Pablo Escobar cayó pesadamente sobre el techo de tejas de barro, su rostro de perfil contra la luz del sol.
La pistola se deslizó de sus dedos inertes. El aire se llenó con el grito de victoria de los soldados. Un rugido colectivo que fue capturado en las grabaciones radiales de esa tarde. La cacería había terminado en un techo humilde de Medellín, lejos de los lujosos refugios que había construido. En Bogotá, el presidente respiró por primera vez en años. La amenaza se había silenciado. En la cabina de radio, el periodista Trujillo escuchó la grabación del patrón una y otra vez. La voz áspera y petulante. Sabía que la muerte de Escobar era solo una parte de la historia. Lo que había dicho sobre la semilla, sobre la hipocresía, sobre el reemplazo del mal, resonaría mucho más allá de las balas. El verdadero legado de Pablo Escobar no se cifró en sus crímenes, sino en esos minutos finales de monólogo, de un hombre que, acorralado y derrotado, usó la herramienta más poderosa que había en Colombia, la palabra amplificada. La historia oficial se escribiría con la sangre del techo, pero la leyenda, la oscura y duradera leyenda del patrón, se había grabado por teléfono, un eco fatal que seguiría susurrando en los rincones más oscuros de la nación, una advertencia de que la derrota de un hombre no siempre significaba la victoria del orden. La ciudad respiró aliviada, sin saber que el silencio que siguió no era paz, sino la pausa antes del próximo gran rugido.